Seguimos con la serie Lo que Dios no tenía en mente cuando pensó en la iglesia. Hoy vamos a ver que Dios no tenía en mente templos. Cristo no dijo edificaré mi geirón, que es el vocablo griego de donde nos viene la palabra templo. No la usó porque no se estaba refiriendo a construir templos o edificios. Él no vino a edificar templos, sino el templo. Entonces, ¿qué es el templo? El templo es Cristo mismo junto con la iglesia. No hay otro templo para Él. Para muchos la casa de Dios, el altar, el templo o la iglesia es un edificio. Muchos tienen mentalidad de templos y capillas. Todo gira alrededor de ellas. Por eso hoy, en tiempos de pandemia, con los recintos cerrados, hay muchos que no saben qué hacer, extrañan todo lo que concierne al edificio mal llamado iglesia. Las redes sociales se llenan de declaraciones como ya vamos a volver a la iglesia para buscar la presencia de Dios, para adorarlo y sentir su presencia. Es muy importante precisar que para la época de Jesús, los judíos tenían como lugar de reunión tanto el templo de Jerusalén como las sinagogas. El Señor en cierta oportunidad le dijo a sus discípulos, destruyan este templo, refiriéndose a su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Cuando lo oyeron, llegaron a pensar que se trataba del templo de Herodes, construido en el año 20 a.C., pero Jesucristo no se refería a ese templo. Para Dios, esos templos no son el templo. Para Dios, esas capillas no son la iglesia. Para Dios esos edificios no son su casa. El templo de Herodes fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Paradójicamente, casi 2000 años después, aún no lo reedificaron. Pero Cristo en su resurrección, en 3 días, levantó el nuevo y verdadero templo, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, como dice Hebreos capítulo 8, versículo 2. Cristo no vino a construir lugares de reunión, ni mucho menos dijo que esa era la iglesia o el templo. Él vino a edificar la verdadera casa, el verdadero templo, la verdadera iglesia. Pablo dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El apóstol Pedro dijo lo siguiente, sed edificados como casa espiritual. Y el libro de los Hechos en el capítulo 17 y versículo 24 lo reafirma de esta manera, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mis amados hermanos, desde la consumación del nuevo pacto, no existe ningún edificio en la tierra donde Dios more. En el único lugar que por gracia y designio Él mismo decidió vivir es en el nuevo hombre. Quien enseñe otra cosa es oposición a lo que ya Dios estableció. Esta verdad presente es inquebrantable, insustituible. La iglesia son personas, el templo son personas, la casa de Dios son personas, el lugar santísimo son personas. No estoy en contra de tener edificios, son útiles y necesarios para la tarea que realizamos. Lo que sí no podemos aceptar ni cultivar es una mentalidad de creer que el edificio donde nos reunimos es el lugar santo donde Dios habita. De ninguna manera esto es así. Por último, nuestro Padre no tenía en mente una religión. Él no dijo, edificaré una treskeia, que es el vocablo griego de donde viene la palabra religión. ¿Qué es religión? Esta palabra tiene la idea de producir una acción para ligar o amarrar algo. Ahora, la única respuesta de Dios para el hombre es el reino, y la propuesta del hombre es la religión. Reino y religión no es lo mismo, son 2 polos totalmente opuestos. Por ello, Jesucristo vino a traer el reino y no una religión. En el reino no sos religado ni amarrado a nada.
En el reino sos nacido y por ende manifestás naturalmente la vida de ese reino. Cristo no vino a ligar o a amarrar a nadie, por el contrario, vino a poner en libertad a los cautivos y dar apertura de cárcel al convicto. La religión te impone patrones de conducta que muchas veces no podés cumplir ni llevar. La peor pandemia que ha tocado a la humanidad es la religión, y solo el reino contiene la vacuna para tan mortal enfermedad. Por eso, Cristo no dijo, edificaré mi sinagoga, ni mucho menos estableceré una religión. Ahora, quiero ser honesto con todos ustedes que escuchan a diario estos audios. Mi intención no es irritarte, lejos está de mí eso. Pero permitime hacer una pequeña lista de algunas religiones existentes en la actualidad. Hinduismo, budismo, judaísmo, catolicismo o cristianismo, islamismo, neopaganismo, taoísmo, sintoísmo, sijismo, jainismo, solo Jesús, testigos de Jehová, adventistas. Quizás esto te vaya a impactar y créeme que lo entiendo, si venís de un contexto evangélico pentecostal, digo. Pero las iglesias evangélicas pentecostales, sean libres o conservadoras, bautistas o presbiterianas, luteranas o calvinistas y todas sus ramificaciones, son una religión más. Cristo no vino a edificar ninguno de esos movimientos religiosos. Él trajo el reino y su iglesia. Él no vino a edificar las iglesias ya mencionadas, sino su eclesia. Él nunca predicó del judaísmo, el catolicismo, el budismo, el cristianismo o pentecostalismo. Él siempre habló del reino. Nuestras congregaciones no pueden estar gobernadas por el espíritu de sinagoga, de tresqueia, de probaton ni de geirón, vocablos que utilicé en esta serie para ser más preciso con la interpretación. Ahora, con urgencia, como ministros competentes de un nuevo pacto y con la ayuda del Espíritu Santo, debemos redimir la naturaleza de las congregaciones que presidimos o a las que pertenecemos. Es lamentable ver muchas congregaciones afianzadas en ese ínfimo sistema. Por eso no es de extrañar que en este tipo de lugares no haya transformaciones sustentables que demuestren y manifiesten que realmente el reino de Dios puede transformar la vida de alguien. En su mayoría, la gente no conoce el reino. Lo que conoce es religión, incluyendo la religión evangélica. Creo firmemente que el concepto de la iglesia se nos tiene que seguir iluminando. Si el concepto eclesia no se nos aclara, seguiremos dándole vueltas a las sinagogas, a la probaton, al geirón y a la tresqueia por muchos años más. Mis amados hermanos, reflexionemos unos segundos, meditemos en lo que estuvimos aprendiendo de la iglesia hasta este momento. Estamos ante un gran desafío por delante cuando nos volvamos a reunir. Ser la verdadera expresión de lo que Dios diseñó en la eternidad y que en el tiempo se conoció como iglesia. Hago mía la oración del apóstol Pablo, que está detallada en Efesios capítulo 1, versículo 17 en adelante. Oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Somos bendecidos en Cristo Jesús.